con ese viaje. Ya estamos por Experience y con la ella de la parte de Experience, de Alquimia Experience, y vamos a hablar, bueno, pues del emprendimiento y de lo fácil o de lo difícil que es el emprendimiento, y sobre todo pues esos obstáculos, esos errores que normalmente pues todos cometemos porque independientemente que tengamos pues toda la información al alcance de nuestra mano, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Con la era digital, es curioso que sigamos cometiendo la mayoría de los errores continuamente, y que independientemente que tengamos toda esa información al alcance de nuestra mano, pues siga ocurriendo. Entonces vamos a saber por qué, y hoy es una de esas salas que os vamos a seguir invitando con el ascensor, María Pilar y yo, porque sabéis que, bueno, pues que estas salas las hacemos entre todos, y sobre todo cuando se habla de emprendimiento, cuando se habla de obstáculos, cuando se habla de errores, y sobre todo hoy que el objetivo es no hablar de errores, sino verdaderamente dar píldoras, como yo digo en esta sala, píldoras que nos podemos tomar cuando pues estamos pasando por esos errores o por esos obstáculos, porque el objetivo es aprender, ¿no? Y el objetivo es pues seguir desarrollándonos internamente todos, y pues compartir las técnicas que nos han funcionado a unos a otros. Así que os vamos a ir invitando con el ascensor. Esta sala pues es vuestra ya sala. Lo siento, Nieves, pero no sé por qué no me deja invitar. ¿No te deja solo invitar? Solo me deja ver los perfiles. Quizá porque no estoy de moderadora. Ahora ya vas, mea culpa. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, María Pilar. Bueno, pues vamos a ir invitando, y bueno, pues os voy presentando a María Pilar, gran colaboradora de esta sala, asesora de Asesores Insuperables, y Mónica, que es una gran ya colaboradora de esta sala también, con la que hablamos muchísimo de liderazgo y de visión, una gran visionaria también, Mónica. Muchas gracias, Juanfe, por aceptar y por subir aquí arriba y el auto-incluirte. Y luego a los que sois un poquitito más, Lorenzo también, buenos días, un gusto verte por acá, que te he echado de menos en algunas salitas, espero que estés bien. Y bueno, pues a los que sois un poquito más nuevos en esta sala, bueno, pues por ejemplo veo a Kenia también, que esta es un poquitito más nueva. Sentiros totalmente de subir aquí arriba, todas las opiniones son válidas. Yo creo que las claves de esta sala es el respeto, el apoyarnos y el autoincluirnos y compartir, porque al final pues vamos a ir, siempre se comparten los resúmenes en el grupo de Telegram. A los que todavía no seáis miembros del grupo de Telegram, lo podéis ver en mi bio de Instagram, si pincháis aquí en mi nombre. A los que sois un poquito más nuevos, si no estáis todavía, y eso somos casi ya 200, bueno, pues ahí se comparten los resúmenes. Ayer además compartí la pirámide del éxito, y además me alegro porque muchas personas me estuvisteis escribiendo de que justo era lo que necesitabais. Así que a veces ocurren esas sincronicidades, que pasan las cosas por algo, ¿no? Y pasan en el momento que a veces tienen que pasar, o se te cruzan en el camino que se te tienen que cruzar. Así que me alegro que fuese de utilidad. Y hoy vamos a hablar pues de eso, de los errores, y como comento, pues verdaderamente el liderazgo emprendedor, esta es la E de emprendimiento, de experience. El liderazgo emprendedor pues es muy importante, ¿no? Y también pues comentar que cuando hablamos de liderazgo emprendedor no solamente es ni para líderes, no solamente es para emprendedores, sino es esa actitud ante la vida, esa actitud hacia tu empresa, esa actitud hacia bueno, pues lo que estás haciendo absolutamente en cualquier área de nuestra vida. Y normalmente hay pues en tres bloques que normalmente cuando emprendemos nos solemos enfocar más, y no necesariamente son los bloques adecuados, o normalmente a veces no adjudicamos o pasamos el tiempo necesario
en cada uno de esos bloques, en cada una de esas áreas para realizar el emprendimiento como verdaderamente deberíamos. Y es el gran error que yo veo, ¿no? Que pasa continuamente, y lo mismo, yo siempre digo que no soy una gurú ni mucho menos, sino que también he estado ahí y he cometido esos errores y sigo cometiendo esos errores. Por eso es curiosamente, ¿no? Que además de toda la era digital, que tenemos todo el conocimiento, todo el desarrollo personal en nuestras manos, pues nos sigue ocurriendo. Entonces ahora entre todos pues vamos a hablar un poquito del por qué puede seguir ocurriendo, qué es lo que nos ocurre cuando emprendemos, dónde cometemos esos errores, qué obstáculos y sobre todo lo más importante, esas píldoras que nos podemos tomar pues para superar esos obstáculos o esos errores. Así que bueno, ya veo que también os ha subido por acá Marco, fenomenal, Elena, buenos días, Itza, un gusto de verte otra vez por aquí. Y bueno, Roberto, Sara, Pilar, Xavi, Elena, Alonso, Milén, Sandra, Reyes, Marta, Jessica, Kenia, Julia, Tara, bienvenidos a esta sala. Esta es vuestra sala, así que si en algún momento os sentís que queréis oír un poquito mejor, que aquí arriba se oye un poquitito mejor, o compartir o preguntar, para eso están estas salas. Así que todos bienvenidos. Bueno, pues hablando de emprendimiento, uno de lo que suele ocurrir con el emprendimiento es que directamente nos vamos a esa parte de la estrategia. Directamente decimos, bueno, pues queremos emprender, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cómo lo implemento? ¿Qué acciones tengo que empezar a tomar? ¿Cuál es mi cliente? A veces en el mejor de los casos, qué dinero voy a necesitar, lo voy a hacer online, lo voy a hacer offline. Nos metemos sobre todo en toda esa parte de la estrategia. También nos planteamos, bueno, pues efectivamente, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Sobre todo se habla muchísimo de productividad, se habla muchísimo de hábitos, también se habla muchísimo de, bueno, pues incluso muchas personas que os conozco y que estáis en ese momento de, bueno, pues me dedico a mi emprendimiento, sin embargo todavía estoy en ese trabajo de 9 a 5, ¿cómo hago, no, para verdaderamente el poder compaginar o el poder tomar esa decisión? Y si os fijáis además en las salas de Clubhouse y incluso sin internet, te metes en toda la parte de emprendimiento y toda la parte, bueno, de los siguientes pasos a emprender, se habla muchísimo de hábitos, se habla muchísimo de productividad y bueno, sabéis que yo soy un poquito de friki, siempre lo digo con el tema de productividad y de hábitos. De hecho fue el tema del primer libro que escribí. Pero sí es cierto que, aunque es uno de los pilares muy importantes para un emprendimiento, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones y efectivamente tener pues, unos objetivos, como hablamos ayer con esa pirámide de éxito que os compartí en Telegram, un propósito y luego también ese plan de acción, esa estrategia, cómo irlo aterrizando, es importantísimo. Lo que sí es cierto es que uno de los grandes obstáculos, uno de los grandes errores que solemos cometer los emprendedores es el no conocernos a nosotros mismos. Normalmente empezamos por esa estrategia, el dinero que queremos invertir, cuánto queremos cobrar nuestro producto, qué clientes, en el mejor de los casos, de nuevo, queremos tener, mi página web, mi embudo, cuánto tiempo le voy a dedicar al día, dejo el trabajo, no dejo el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer, curiosamente, hablando en una mentoría con una persona a la que estoy acompañando, me comentaba: Nieves, es que no me conozco. Nieves, no me conozco. Y la verdad que esa frase se me quedó grabada, ¿no? Porque verdaderamente, ¿cuántas personas somos aquí en esta sala o cuántas personas con las que he trabajado, vosotros os podéis, a lo mejor, os puede resonar, lo podéis entender, que verdaderamente pues se lanzan a la piscina, que está muy bien. Yo siempre digo que los grandes emprendedores y esa mentalidad emprendedora tiene que ser esa mentalidad que quiera asumir riesgos, que se tire a la piscina
y que tome decisiones y que verdaderamente las aplique consistentemente para ver si funcionan o no funcionan. Pero ¿cuántas personas, o incluso nosotros mismos, nos ocurre eso, ¿no? Que no nos conocemos verdaderamente? Y mi pregunta es, si no nos conocemos, si no te conoces, si yo no me conozco, ¿cómo puedo enfrentarme o gestionar, porque enfrentar es un poquito más fuerte, tiene una connotación más fuerte, a ese gran proyecto, a ese gran propósito al que quieres verdaderamente dedicar seguramente el resto de tu vida, ¿no? Todas las horas de tu vida. Y es más, incluso más. Es decir, uno de los grandes obstáculos verdaderamente que ocurre es precisamente ese, el propósito. Porque todo lo que es tangible, todo, bueno, aterrizarlo, la productividad, los hábitos, al fin y al cabo, bueno, pues son técnicas que se pueden empezar a llevar a cabo, pero todo tiene que empezar por esos cimientos que siempre, pues María Pilar y yo hemos dicho, ¿no? De verdaderamente el trabajar, no solamente en tu mindset, en creencias limitantes, en esas heridas, sino verdaderamente saber quién soy. Es que no me conozco, y si no me conozco verdaderamente, pues no puedo saber cómo voy a gestionar mi empresa, no sé cómo voy a gestionar mi equipo. Y ahí es donde empezamos a encontrar los grandes fallos o los grandes obstáculos del emprendedor, porque incluso a nivel de esos 3 bloques que yo siempre os comento que en los que creo que un gran emprendedor, un gran líder se tiene que enfocar, que es el mindset, la estrategia y luego la acción, de tomar la decisión y las acciones y la productividad. En cualquiera de esos bloques, al final el conocernos es muy importante, porque dejando a un lado el primero, que es el mindset, y ahora hablaremos, y el conocernos, son cosas distintas. De todas formas, el trabajar en nuestro mindset y el conocernos, ¿no? Y cómo vamos a reaccionar ante diferentes circunstancias. Pero, por ejemplo, la productividad, como hemos hablado muchísimo también, incluso en estas salas, o el tomar acción, ya no solamente una pura técnica de hábitos, no es una pura técnica como ayer que os compartía de ese embudo, ¿no? de la pirámide, o un embudo puesto al revés de la pirámide del éxito, de la productividad, de cómo establecerse objetivos, sino que incluso pues ese propósito o esos objetivos que nos vamos marcando, si verdaderamente no conocemos nuestro propósito porque no nos conocemos, pues ahí es donde ya empezamos mal. Y ahí, si no nos conocemos, si no sabemos cómo solventar esos obstáculos en el momento que tengamos pues una desmotivación, en el momento que tengamos, a lo mejor nos sintamos incluso con miedo, que nos sintamos con ese miedo al fracaso, al éxito, pues efectivamente ahí es donde van a estar esos obstáculos. Y en la estrategia igualmente en la estrategia, y por eso lo hablaré más en el webinar del día 30, que os podéis inscribir en mi link de Instagram, el día 30, donde voy a hablar del método. Es muy importante también esa parte de la estrategia, como primer paso en esa claridad es conocerte a ti mismo. Se va a hacer muchísimo trabajo a nuestro interior, muchísimo trabajo de interiorizar, de conocernos, porque si no nos conocemos verdaderamente, pues cómo podemos saber dónde estamos y dónde queremos llegar, dónde es ese punto B, esa isla privada que yo quiero llegar, y dónde me encuentro ahora y en qué momento es el momento ideal para lanzar mi empresa, o para lanzar, si ya eres emprendedor o emprendedora, para lanzar ese nuevo proyecto, ¿no? Entonces, de nuevo, todo vuelve al conocernos a nosotros mismos. Y es lo que ocurre, ¿no? Que es lo que ocurre, que tenemos toda esa información a nuestra mano, libros, cursos, salas de Clubhouse, tenemos podcasts, tenemos absolutamente de todo, pero todo eso se puede leer, luego lo puedes aplicar o no lo puedes aplicar, te puede funcionar o no te puede funcionar, porque al final lo que va a depender es de ti, lo que va a depender es de conocerte a ti mismo y saber verdaderamente, empezando desde ese conocimiento a ti mismo, cómo puedes tú emprender, cómo puedes tú liderar, y saber qué armas o qué píldoras puedes utilizar en esos momentos que a lo mejor
cometemos errores, los emprendedores son los líderes, y qué píldoras puedes tener verdaderamente pues para superar esos obstáculos. Y ese es el gran error, verdaderamente. Ahora me gustaría profundizar más en la parte de conocernos a nosotros mismos y de entender qué píldoras, qué obstáculos solemos tener, vamos a ir añadiendo entre todos a la lista, pero suele ser los mismos errores o los mismos obstáculos con todas las personas que acompaño, conmigo misma también, y pues con muchos de vosotros que también he hablado. Así que esa es la parte que verdaderamente es la que nos suele costar más en el emprendimiento, el conocernos a nosotros mismos. Y no es algo que puedas leer en un libro, y no es algo que puedas aprender en un curso. Es algo que es muchísimo más profundo, y ahí es pues ir efectivamente de la mano de una persona que te pueda acompañar, de la mano de una persona que efectivamente te ayude a pues conocerte, y una vez que te conoces pues entonces ya puedes verdaderamente empezar a llevarlo a cabo ese emprendimiento. Porque al final son muchos obstáculos, ¿no?, emocionales. Ahora hablaremos, ¿no?, de los obstáculos emocionales que afectan a los emprendedores, a la actividad tan frenética del emprendedor. Pueden ser, estamos hablando de soledad, estamos hablando de angustia, estamos hablando de estrés, de pánico, de frustración. Y la mayoría de las veces cuando tenemos estos obstáculos son por las expectativas que nos creamos, y todas esas expectativas al final lo que nos crean pues son sufrimientos, ¿no? Porque al final pues tú estás en un nivel de expectativas de lo que va a pasar, tienes esa planificación tan maravillosa, ese panel de visión, y yo soy la primera, hago así a los que estáis por Instagram, porque bueno, si diese la vuelta a la cámara podríais ver todos los paneles de visión, que es perfecto tener esa visión. Cuidado, todo se complementa, pero si tú no trabajas en esas emociones, en esos obstáculos emocionales, en el quién soy, en esas creencias limitantes, en esas heridas, y en quién soy y cómo voy a gestionar, empezando por esa conciencia, pues va a ser muy difícil que este panel de visión o el que tenéis en casa o esa pirámide de éxito que compartí ayer se pueda llevar a cabo. Y cuando trabajamos, ayer lo decía Jean Paul, que yo creo que yo creo que es una frase que además es como muy obvia, muy tangible, ¿no?, que te hable mucho los ojos, ¿no? Cuando trabajamos en nuestro interior, cuando trabajamos en esa brecha de dónde estamos, a dónde queremos estar, y trabajamos en nuestro interior, verdaderamente nos damos cuenta que somos más grandes, si no recuerdo mal lo que dijo, que las historias que nos contamos. Y es que es verdad, somos más grandes que las historias que nos contamos. Lo que pasa que ni en un libro lo vamos a encontrar, ni en un curso lo vamos a encontrar, ni en un bootcamp. Y soy la primera que sabéis que estoy organizando este bootcamp del 17 al 21. Y por eso he puesto esas mentorías después también del bootcamp, porque sé lo que es ir a un bootcamp transformador, de experiencia transformadora, volver a casa y sentirte en tu bucle. Y por eso es ese programa, ¿no?, del bootcamp de Alchemia Experience, que es en el viaje que estamos haciendo estos días, y que os explicaré más en detalle el día 30, el método transformador para que consigáis vuestros objetivos en el 2020, ¿no? Porque es importante la formación, es importante el conocimiento, pero es importante la práctica y es importante el acompañamiento, ir de la mano de una persona que te ayude verdaderamente a llevar pues esa planificación, materializarla, mapearla y aterrizarla, y sobre todo que te ayude a conocerte. De nuevo, que te ayude a conocerte, porque es muy importante ese primer paso, el gran error de los emprendedores. Entonces, empezando con esta frase que ayer nos dio ese regalazo Jean Paul, que sabéis que tiene esta fórmula, la metafórmula, que la incorporo además al bootcamp de Alchemia Experience y a las mentorías. Trabajamos juntos, es Leadership, Mindset, Transformation, junto con la metafórmula en este método para trabajar nuestro mindset, mejorar nuestra confianza y aumentar
conseguir las metas que queremos antes de marzo del 2022. Esa es la promesa con el acompañamiento. Bueno, pues eso lo vamos a hablar el día 30 y si es algo que te resuena, si es algo que necesites, si es algo que tienes un 0,1% de que esto es lo que necesito, contáctame o a María Pilar y a Jesús, que veo que también se ha incorporado hoy por aquí Jesús y María Pilar, como siempre, que son los grandes colaboradores también de esta experiencia de Alquimia Experience. Me gustaría, antes de empezar con esos obstáculos y esas píldoras, saber vuestra opinión, porque luego compartiré el resumen por el grupo de Telegram de este listado que vamos a hacer de obstáculos de emocionales de los emprendedores, y esas píldoras me gustaría por ir añadiendo a la lista. De vuestras experiencias, qué os ha resonado, qué es lo que dices, bueno, este es el obstáculo emocional o de conocimiento interno que yo he tenido a lo largo de mi emprendimiento o que estoy teniendo todavía, o oye Nieves o María Pilar o cualquier persona que estamos aquí arriba, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo puedo gestionar? Así que quiero empezar a abrir micrófonos, luego continuamos, así que me encantaría empezar a oír vuestras opiniones, vuestras experiencias, porque yo creo que entre todos empezamos a sumar aquí los años de experiencia que tenemos, bueno, pues son unos cuantos, así que qué mejor que abrir micrófonos y empezar a oír, ¿no? las experiencias de todos vosotros también. Así que María Pilar, de nuevo, buenos días, gran asesora y de Asesores Insuperables. Tú trabajas con muchísima gente, con muchísimos asesores y me encantaría saber qué obstáculos tú has vivido, qué obstáculos a lo mejor estás viviendo, o qué obstáculos ves en todos esos asesores a los que ayudas, que son los que son más comunes. Muy buenos días a todos. Pues yo creo que hay dos obstáculos que yo diferenciaría en dos épocas diferentes. Por un lado, lo que acabas de comentar tú, sabes que a mí ya me tienes comprada de casa. Quiero decir, yo soy la primera que reflexiona y me he dado cuenta, y lo digo en mis mentorías y en mi método, que el tuyo es el MEC y el mío es el MEC, el mueve el culo, pero empezando por la M de mentalidad. Y dentro de esa mentalidad está, por supuestísimo, el autoconocimiento. Y el autoconocimiento consiste en saber qué es lo que quieres, quién eres tú y de qué eres capaz, o qué es lo que te gustaría hacer y qué sueño tienes por cumplir. Entonces, eso, como yo digo siempre, la universidad nos enseña, estamos acostumbrados a mucha teoría y muchos exámenes en mi ámbito de cálculo, contabilidad, temática financiera, pero nadie te enseña cuál es la mentalidad de un empresario, de un economista, o simplemente el autoanalizarnos cada uno de nosotros. Porque realmente en la universidad, por lo menos, se siguen dando las estadísticas de que el 80% de los economistas quieren ser funcionarios. Pero de verdad, todas esas personas, me pregunto yo, ¿tienen mentalidad y de verdad quieren ser funcionarios? ¿O es que todos estamos arrastrados por la propia sociedad, por necesito un sueldo fijo, aunque no sea lo que me guste para toda la vida? Entonces, por un lado es la falta de autoconocimiento, por supuestísimo, el arrastre social, que es, muchas veces hemos comentado, ¿no? Actuamos en modo piloto automático, naces, creces, vas a la universidad, te casas y trabajas un poco también en lo que te indica la rueda. Entonces, creo que en el caso del emprendedor nos intentamos a veces salir de la rueda, pero también hay emprendedores que entran dentro de esa rueda. Entonces, ese primer error de entrar en rueda y no conocerte, y luego también por ese mismo falta de autoconocimiento, que es lo que te hace que sí que puedes emprender. Todo el mundo puede emprender. Lo que a lo mejor lo que no consigues es mantenerte, que es lo difícil. Estar, como llevamos muchos de los que estamos en la sala, muchísimos años dentro de un negocio. Y aún así, llega un momento que también hay que parar y autoevaluar. O sea,
puedes tener autoconocimiento, a lo mejor no es suficiente y hay un momento en que tienes que parar porque estamos todos dentro de la rueda del hámster y dices, a ver, que he llegado aquí, ¿cuál va a ser? A lo mejor ya he llegado a una isla privada, a la segunda, a la tercera, pero de verdad, ¿qué es lo que quiero? Y creo que tú también lo has dicho muchas veces en las salas y tú te lo autoaplicaste en Tenerife. Vamos a ver, voy a parar, voy a reflexionar, voy a mirar, voy a analizar y voy a continuar. Esas son las píldoras y que creo que todos cometemos más habitualmente. Gracias. Buenísimo, súper aportación. Muchísimas gracias, María Pilar, ¿no? Has comentado ese autoconocimiento, ¿verdad? Efectivamente, el conocernos antes de efectivamente de emprender, o si nos hemos bloqueado ese obstáculo, decir, bueno, verdaderamente me conozco, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y también ese análisis, ese arrastre social que has comentado, súper importante, ¿no? El qué dirán, esto es lo que hace la multitud, bueno, pues si les funciona yo también voy a seguir por ese camino. Y el parar, como digo yo, el incluso mejor sí, ¿no? Verdaderamente decir, bueno, pues he llegado aquí por lo que he estado haciendo y verdaderamente, pues de vez en cuando esa revisión, esa autoevaluación de decir, bueno, pues estoy aquí y no necesariamente me siento con esa plenitud, no necesariamente las cosas están ocurriendo como me gustaría, bueno, pues hacer ese incluso mejor sí, ¿no? Pues qué es lo que me está funcionando y voy a continuar haciendo, qué es lo que no me está funcionando y lo tengo que cambiar después de haber hecho ese lanzamiento, ese emprendimiento o incluso en tu equipo si eres parte de una organización, y qué es lo que nunca he intentado, ¿no? Y que voy a empezar a intentar hacer. Y con lo que acabas de comentar, María Pilar, aprovecho a decir ya una de las cosas que veo y que lo acabas de decir, tocar base aquí tú, es ese desánimo, ¿no? Ese desánimo que a veces nos ocurre y que a veces necesitamos levantar ese pie del acelerador. Es uno de los grandes obstáculos o barreras que nos suelen ocurrir, ¿no? Cuando tenemos ese desánimo, el continuar en esa rueda de hámster y el continuar, ¿no? Y verdaderamente uno de los momentos más difíciles es cuando después de muchas jornadas de trabajo, cuando estás echando tantísimas horas de trabajo interminables, meses de esfuerzo, un lanzamiento en lo que crees que vas a conseguir esos resultados que tú te habías esperado, de repente pues cae o no lo recibes, esos ingresos que estabas pensando, o de repente por alguna razón pues caen, ¿no? Los ingresos, la inversión que tú estabas pensando, ¿no? Y es una de las grandes barreras del emprendedor, y lo hablábamos, ¿no? El otro día cuando hablábamos de subir al Everest, y ayer o antes de ayer también en la sala de Gabriel de Visionarios, que es magnífica y sé que muchos de nosotros participamos bueno, pues es importante llegar a la cima, pero ahí arriba pues el aire es mucho más fuerte, las tormentas son mucho más fuertes y la caída puede ser mucho más fuerte, y a veces ese desánimo, ¿no? Y a veces el desánimo, el cómo superarlo, porque al final esa píldora, ¿no? El desánimo a veces, ese cansancio a veces, ¿no? Vital, ¿no? Que dices, bueno, pues al final ya no tengo energías, he intentado todo y es que ya no sé por dónde seguir, ¿no? Y ahí una de las píldoras y las más importantes, y es algo que a veces no nos conocemos, y como no nos conocemos no la podemos utilizar, es la resiliencia, porque todos somos resilientes, todos tenemos ese músculo dentro de nosotros, pero normalmente no lo utilizamos. Y la resiliencia, una de las cosas verdaderamente para cultivarla y para combatir ese desánimo, ese caer de la cima del Everest, pero no saber sacar tu paracaídas, para mí es la resiliencia. Y esa resiliencia es la capacidad de sobreponernos, ¿no? La capacidad de decir, bueno, pues es que me caigo 7 veces, me lo levanto 8, y es ese grado de optimismo que tenemos que mantener, que es muy fácil. Ayer yo hablaba con alguno de vosotros y bueno, a mí también me pasa, ¿no? Tienes ese boom, esa caída, y a veces no tienes el paracaídas, ¿no? Ahí al lado. Yo siempre digo, ¿no? Que incluso para un astronauta, una persona que tiene que imaginaros un astronauta pensando su trabajo al milímetro, incluso
importa más ese grado de resiliencia que a veces que la capacidad técnica, ¿no? Porque tiene que tener una fortaleza mental bestial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer por ese desánimo que acabas de decir o lo que me pasó a mí como cuando estuvimos en esta experiencia de Vulcano juntos? Pues yo me quedé como ha dicho María Pilar, otros 3 días porque sé lo que es volver a casa y meterte en tu bucle, ¿no? Y por eso en el bootcamp que yo estoy organizando estoy incluyendo esas mentorías después para ese acompañamiento, ¿no? Pues hice ese análisis, ¿no? De verdaderamente qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que tenía que mejorar, qué es lo que sí me estaba funcionando, ¿no? Y es muy importante pues para ese desánimo que te hagas un listado de los logros, porque sí es cierto que a veces esas expectativas y ese siempre mirar para adelante y no levantar el pie del acelerador hace que no seamos conscientes de los logros que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces hazte un listado de logros alcanzados, también cambiar esa perspectiva de los problemas que podemos tener, ¿no? El típico qué es lo peor que puede ocurrir, bueno, pues qué es lo mejor que puede ocurrir, invertir esa perspectiva, eso ayuda a levantar el ánimo. Y muy importante para la resiliencia, para ese desánimo, es cultivar las relaciones. La clave para la resiliencia, de la inteligencia emocional y de tu propia resiliencia es cultivar las relaciones, tener esos Sherpas, tener esos compañeros de viaje en los que vas a confiar y en los que puedes apoyarte. El desánimo es uno de los grandes errores, obstáculos, y ocurre porque no nos conocemos cómo emocionalmente vamos a reaccionar. Así que muy importante. Muchísimas gracias, María Pilar, por compartirlo. Bueno, vamos a continuar por aquí. Mónica, buenos días. No sé si nos puedes hablar ahora. Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días. Pues nada, pues bastante de acuerdo con lo que estáis comentando, porque era más o menos mi idea de visión. Yo me guío siempre pues por eso, ¿no? Por el si tienes un propósito o un camino a seguir, pues no rendirse es lo que a mí me ha servido, ¿no? No rendirse y seguir hacia adelante, pero si realmente hay un obstáculo, yo lo tomo como un reto, más que como un obstáculo, tomarlo como No sé si soy yo o se corta no, Mónica. Se le ha cortado a Mónica. A mí no, encontrarlo, pero seguir hacia adelante siempre. Es lo que a mí me ha servido, el no rendirse, sobre todo. Vale, no rendirse, es que te has cortado un poquitito, pero efectivamente el no rendirse, sí, ¿no? Tengo poca cobertura por aquí, sí. Era eso. El no rendirse, si te hemos entendido bien, que yo creo es eso, ¿no? El verdaderamente no rendirse e intentarlo mirar con otra perspectiva. Así que es fenomenal, ¿no? Porque una de las cosas que nos suelen pasar también es esa ansiedad y estrés, ¿no? Porque a pesar de que las horas de trabajo pues son siempre las mismas, hay momentos, y cuando nos ha pasado a todos, ¿no? Eso es una de las cosas que nos suele pasar también. Hay momentos que te sientes pues sobrepasado, ¿no? Verdaderamente te sientes sobrepasado, ¿no? Y el otro día, hablando con una persona a la que estoy ayudando, le empezó incluso a salir un sarpullido por todo el cuerpo. Y el cuerpo efectivamente nos manda mensajes, ¿no? Nos manda mensajes de hasta dónde podemos llegar y cuándo tenemos que levantar el pie del acelerador. Entonces es muy importante el saber desconectar de nuevo. Es importante pulsar ese botón de vez en cuando del pausa, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer pausa y está bien. Y todos tenemos ese botón de pausa. Es muy importante igual las cosas que queremos hacer, que tener muy claro lo que no queremos hacer, esa pausa. Y la clave principal para un gran emprendimiento, esa actitud de liderazgo emprendedor, es el autocuidado. Verdaderamente el seguir disfrutando de tu día a día, ese autocuidado, porque al final si tú tienes energía, bueno, pues vas a poder emprender con toda esa energía y de nuevo apoyarte en tu entorno, ¿no? en tus parejas, en tu familia, en tus colaboradores, ¿no? Porque eso es la forma más importante de poder gestionar y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Esas alarmas.
Muchísimas gracias, Mónica. Buenos días, Juanfe. Encantada de tenerte por acá. No sé si puedes hablar en estos momentos y si es así, si quieres compartir algo, pues bueno, pues quita el micrófono. Adelante, has quitado el micrófono pero no se te oye. A ver. No sé si soy yo o no se le oye a Juanfe. No se le oye. Vale. Digo, a ver si a mí hoy la aplicación... Si te pasa eso, Juanfe, quizás es mejor salir y volver a entrar. Sí. Sal y vuelve a entrar, ¿vale, Juanfe? Y luego vemos a ver, para ir añadiendo, ¿no?, tus experiencias aquí al listado. Muchas gracias. Buenos días, Lorenzo. Encantada de tenerte por acá. Buenos días, Nieves. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, errores hay muchos. Los que se cometen cuando uno emprende. Unos más profundos, como estáis hablando, y otros menos profundos. Yo seguramente haya cometido todos. Del lado profundo y del lado no tan profundo. Yo en este caso voy a hacer hincapié rápidamente, para no ocupar mucho tiempo, de 4 que no son tan profundos, pero que te llevan al desastre seguro. Uno, pensar que con una simple idea, por el mero hecho de tener una idea, ya está. Ya vas a ser la bomba, te vas a forrar y tu negocio va a ser la leche. Cuando hay 8.000 millones de personas en el planeta, y va a ser muy raro que a nadie no se haya ocurrido, o incluso que ya esté ejecutando un plan para esa idea. El segundo es compararte con el crack de turno en el sector en el que tú quieres entrar. Eso te lleva a la ruina emocional, seguro, porque es una comparación injusta, que a mí me ha pasado, y la frustración que te llega es tremenda. El tercero es creer que te faltan cosas, que tienes que tener un montón de cosas para poder hacer aquello que quieres desempeñar. Yo lo que he aprendido es que en el momento ese puntual tienes todo lo que necesitas, y especifico en ese momento puntual. En ese momento en el que te encuentras tienes todo lo que necesitas para hacer tu emprendimiento. Y el cuarto es no medir. Para medir hay que tomar acción, tener una información, testearla y volver a ejecutar con esa mejora de esa información. Así que bueno, esos son rápidamente mis 4 aportaciones en cuanto a errores. Gracias, buenos días. Buenísimo, Lorenzo, lo que acabas de comentar, ¿no? El pensar que con una idea ya está, efectivamente, y el compararnos, ¿no?, con otras personas, que al final eso es el gestionar nuestras expectativas, verdaderamente, de dónde podemos llegar, y lo que tienes, y ser conscientes de que lo que tienes en ese momento, en el aquí y ahora, es lo que necesitas. Lo importante es el accionarlo, el testearlo, el ir poniendo en marcha para ver si efectivamente te puede funcionar o no te puede funcionar. Hay uno, para complementar lo que dice Lorenzo, en esos 4 puntos súper importantes. Hay uno de los grandes obstáculos o barreras que también pasan a veces con los emprendedores, que es ese momento, lo contrario, ese momento de euforia. Porque ese momento también puede ocurrir, ¿no? Ese momento de euforia, de subidón, de que te puede incluso alejar, ¿no? El momento de que sí me ha ido bien, estoy en ese momento de éxito, y cuando estás en ese momento de éxito, en ese bebés, la caída también puede ser muy fuerte. Igual que, como bien dices, Lorenzo, ¿no? El mirar a otros y verdaderamente sentirte que tú no eres capaz o que no eres igual, también ocurre lo contrario. En ese momento de euforia es muy peligroso, porque lo habréis oído 1000 veces y lo sabemos, la caída es mucho más fuerte cuando te caes no de una montañita, sino del Everest, ¿no? Lo que te puede hacer, y también ha ocurrido a emprendedores, que te puedes alejar verdaderamente de la realidad, te puedes creer incluso, pues ya lo he conseguido, ya no hay forma de mejorar, te puedes sentir súper poderoso, ¿no? El mejor emprendedor o emprendedora, pero te puede alejar también de la realidad, y puedes anular esas posibles señales de alarma que pueden darte incluso, bueno, pues que te quedes fuera del mercado, que no las escuches, y que incluso pues tengas precipitación a tomar ciertas acciones, incluso cierta soberbia, ¿no?
Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que a veces incluso convivir con el éxito, el mantenerte ahí en la cima es más difícil que a veces que con el fracaso, ¿no? Porque te obliga además mucho al ego, que también va mucho, es decir, ahí hablamos mucho del autoconocimiento y normalmente lo hablamos en autoconocimiento en el sentido de creencias limitantes y de conocernos y no sentirnos suficientes, pero las personas que están ahí arriba también tienen que gestionar su ego y a veces ese ego también viene de esas creencias, algunas creencias limitantes y de esas heridas. Las personas con éxito tienen muchísimas heridas también y hay que ser consciente también cuando estás ahí arriba, ¿no? Es muy importante ser consciente cuando estás ahí arriba, mantener también la humildad y seguir escuchando a todo el mundo, seguir escuchando a los clientes, ¿no? Y una persona, sea un partner, sea un coach, un mentor, ¿no?, que te ayude a cuestionarte y luego al final ya te acostumbras a, bueno, tener esas herramientas internas de cuestionarte continuamente, ¿no? Como decía María Pilar, una de las cosas que yo siempre sugiero es ese incluso mejor si, bueno, va bien, pero incluso mejor si o qué va bien, o sea, levantar del pie del acelerador y hacer una foto de dónde estoy, cuidado, dónde estoy, va bien, va mal, va bien, fenomenal, ¿no? Pero sin bajar la alarma. Pero es muy importante tener esa persona externa que te cuestione incluso en esos momentos de éxito, que a veces pensamos que esas personas que están ahí arriba, bueno, pues no tienen sus creencias limitantes y cuidado, porque también tienen sus egos y tienen el ego al final es el que nos está creando esas máscaras, esa personalidad para cubrir esas heridas que todos tenemos, ¿no? Así que es muy importante no perder la perspectiva y siempre seguir escuchando a nuestros clientes y a nuestros empleados y a nuestros socios y colaboradores. Así que eso es una de las píldoras para tratar también ese momento de euforia, ¿no?, que va un poco ligado a esa contraparte que nos comentaba Lorenzo, ¿no?, de cuidado con las expectativas y pensar que no eres suficiente. Muchísimas gracias, Lorenzo. Buenas madrugadas, Marco. Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Qué tal, María, Pilar, Mónica y todas las personas que están aquí arriba? Sí, pues sí, buenas madrugadas. Para mí es la 1:43 de la mañana, pero ahorita precisamente la idea fue de participar ahorita, porque hoy decidí hacer cambios. Me quedó muy bien este tema de los errores del emprendedor, porque precisamente dije, bueno, empecemos un cambio. Mientras estamos escuchando a Nieves y Liderazgo 360, vamos a hacer ejercicio. Entonces ya tengo todo el tiempo que tenemos ahorita de sesión, de estar haciendo ejercicio. A lo mejor me viene un poco agitado, es por eso. Estoy tomando un licuado de proteína también, para precisamente empezar con muchas energías, aunque necesito dormir después, pero bueno, ¿a qué voy? Esta parte de renovar que creo que tengo que hacer es porque me quiero volver a conectar con el todo. Alguna vez lo logré cuando tenía como 15 años. Se siente impresionantemente bien, porque sientes que todo lo que haces está correcto, que no le tienes que rendir cuentas a nadie. No en mal plan, por favor, no me malinterpreten, no en un plan de rebeldía, sino en un plan de equilibrio. Se siente que respiras mejor, que el aire es más puro, que los colores se ven con más claridad, que todo es más, todo lo que escuchas, lo escuchas con más profundidad, con más detenimiento, y eso es porque te conectas con el todo. Yo creo que eso es lo que voy a volver a buscar, porque creo que cuando te vuelves a conectar con todo, empiezas de nuevo, y entonces eso es lo que creo que me hace falta para corregir cualquier error como emprendedor que podría tener. Muchas gracias por el tiempo. Felicidades a todos, que tengan un magnífico día. Gracias a ti, Marco, y felicidades a ti por ese paso que acabas de comentar, ¿no? Y se te nota que estás ahí en movimiento y ese cambio a la corporalidad, y cuando digo la corporalidad es el movimiento y eso es lo que vamos a trabajar también en Alquimia Experience, ¿no? El trabajar esa confianza, trabajar esa positividad a través del movimiento, a través de incorporarlo en el cuerpo. Recordemos que la confianza es el conocimiento almacenado en el cuerpo. Entonces, cuando tú estás aprendiendo, cuando estás
poniendo algo en marcha, un nuevo conocimiento, pero integrándolo a través del movimiento y de acciones corporales, el crecimiento es exponencial, y eso lo hablaremos mucho en Alquimia Experience y con la metafórmula, que ya sabéis que la habla muchísimo Jean Paul. Acabas de comentar uno de los grandes obstáculos, Marco, de los emprendedores. Y voy a compartir esta píldora, que es esa negatividad propia y ajena, que no digo que sea la tuya, pero que tú estás tomando ese paso tan importante con esa píldora que te acabas de dar a ti mismo, ¿no? Para combatir esa negatividad y para estar en esa plenitud. Porque uno de los grandes errores, efectivamente, cuando emprendemos es olvidarnos la razón por la que emprendemos y perder el norte y verdaderamente estar con el agua al cuello, no empezar con nuestro autocuidado, con lo cual te metes en esa rueda de hámster, pierdes tu autocuidado, pierdes tu energía y al final pierdes la perspectiva al final de ese propósito, ese legado, es el porqué, ese para qué del por qué has emprendido, ¿no? Y a veces cuando estamos en esa negatividad es muy difícil seguir adelante, ¿no? Cuando no ves más allá porque ves todo nublado, ¿no? Y te hace que sea muy difícil el innovar cuando estás en esa negatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo superar esa negatividad propia y ajena? Y ese primer paso que tú has hecho, por ejemplo, Marco, de empezarlo a ver desde un todo, de verdaderamente empezarlo a ver desde tu ser, es pues efectivamente elegir nuestra actitud, que es lo que acabas de comentar tú, así que muchísimas gracias por este regalazo. Es tú elegir tu actitud ante las circunstancias y asumir ese protagonismo de tu propia vida, de yo voy a elegir ver todo de nuevo desde mi ser, desde mi plenitud, desde mi ser holístico, desde 360 grados y trabajar tu productividad. Reescribir nuestros guiones, ¿no? Hablar bien, actuar bien, moverte bien, la corporalidad, y lo vamos a hablar muchísimo, es algo que ayuda muchísimo a transmitir esos mensajes positivos al cuerpo, como hacer ejercicio, moverte o una simple respiración bien hecha. Y ese frente, por ejemplo, no voy a ser capaz, que esos mensajes que muchas veces nos metemos, ¿no? El repetirte, bueno, pues yo puedo, lo voy a conseguir, lo voy a lograr, lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo, o tengo ya todo lo que necesito tener, como comentaba Lorenzo, ¿no? Así que es muy importante, ¿no? de transmitirnos esa positividad, tomar acciones, tomar las riendas, ser los actores o las actrices de nuestra vida, obviamente siendo realistas, ¿no? Sin que nos se convierta en el cuento de la lechera, pero tomar esa primera acción. Así que muchísimas gracias por compartirlo, porque es uno de los grandes obstáculos, ¿no? Esa rueda de hámster y el cómo salir, y es un ejemplo buenísimo y una lección buenísima que has compartido pues con los 40 personas así que somos en esta sala en estos momentos. Así que muchas gracias, Marco. Buenos días, Elena. No sé si puedes hablar ahora porque a lo mejor también estás tú con tus ejercicios. Me encanta porque además, si os fijáis, muchas personas que estamos participando en esta sala, yo ahora con el horario de las salas, bueno, pues he dejado el ejercicio para un poquito más tarde, pero me consta que muchos de los que estáis por aquí hacéis ejercicio a primera hora de la mañana, aunque sea un andar o una respiración. No sé si, Elena, estás en tu momento de ejercicio, si puedes hablar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos. Yo y mi resiliencia hoy ha cambiado la rutina. Tengo la mala costumbre de ser un poquito anárquica, pero bueno, estoy con las zapatillas puestas y le doy la enhorabuena a Marco por ese despertar que se intuye en su conversación, y me alegro muchísimo. Y me ha venido a la cabeza cuando hablaba de ese recuerdo de cuando tenía 15 años, que es muy importante para mí, bajo mi experiencia y con lo que estoy aprendiendo de las personas extraordinarias
y maravillosas de las que me he empezado a rodear, pues es que es muy interesante hacer una línea de la vida y te ayuda mucho a conocerte. Entonces, en cada momento, pues en periodos de años, saber qué es lo que hacías, qué es lo que te gustaba y lo que te hacía menos feliz, ayuda mucho a conocerte y también apoyarte en otros y preguntarles qué opinan de ti o qué talentos, más que opinión, qué talentos o virtudes ven, pero también que vean algo que no les gusta tanto y también te lo dicen. Y soy Elena y he terminado. Gracias por darme voz. Gracias a ti, Elena. La línea de la vida, súper poderoso. Además, es una de las cosas que gracias por compartir, porque además es muy importante conocer esa línea de la vida, el presente, ese pasado y ese futuro. Y es una de las cosas, además, una de las grandes herramientas que haremos en Alquimia, ¿no? El conocer nuestro pasado, nuestro presente y el futuro, esa línea de la vida en profundidad para efectivamente conocernos. Y acabas de comentar una cosa muy ligado, ¿no? de efectivamente hablar con otras personas y pone perfecto. Yo creo que la sala está fluyendo mucho y eso es lo bonito de las salas, ¿no? Que fluya y que entre todos pues vayamos colaborando y añadiendo. Y eso, todos los obstáculos también, cuando has hablado de hablar con otras personas, ¿no? También uno de los grandes obstáculos o errores a veces de los emprendedores, de los líderes o de los managers, a lo mejor cuando se habla a veces en organizaciones, aunque a mí el término manager es más de gestión, no tanto de liderazgo y de inspiración, pero yo siempre he dicho que es la soledad del manager o la soledad del líder. Yo creo que es uno de los grandes errores que en cierta manera lo has comentado tú, Elena, ¿no? De comentar con otras personas, ¿no? Porque uno de los grandes errores del emprendedor o del líder es esa sensación de soledad, ¿no? Porque es muy dura, junto además con el desconocimiento de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, o si hay otras personas que lo están haciendo mejor que tú, como también decía Lorenzo, ¿no? Entonces a veces es una combinación muy extraña, ¿no? De esa soledad, pero a la vez el querer saber si lo estás haciendo bien o mal, esa incertidumbre, ¿no? Y eso es uno de los grandes errores también del líder o del emprendedor, pensar que lo pueden hacer solo, que lo podemos hacer solo. Y píldoras para poderlo superar. El primer consejo es el autoconocimiento, esa línea de la vida, es el entender mi pasado, es el entender mi presente, es el entender dónde quiero llegar, pero sobre todo, antes de mirar al futuro, mirar al pasado para coger ese submarino y verdaderamente arreglar lo que potencialmente se tenga que arreglar o entender más que arreglar, ¿no? Entender, abrazar para poder seguir adelante, ¿no? El saber gestionar nuestras emociones, identificar nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, ¿no? Y esas fugas de energía, yo lo llamo, ¿no? El entender por dónde se me va la energía. Y sobre todo darle un sentido a todo lo que estás haciendo como líder dentro de tus proyectos o como líder o como emprendedor. Y como comentabas, ¿no? Ayudar también a hablar con otras personas, con otros profesionales, con otros líderes. No estás solo, no estás sola, y que estén en esa misma situación, ¿no? Lo que hablábamos, los socios de responsabilidad. Es muy importante el poder hablar con alguien en tu red de networking, estas salas de Clubhouse. Hay muchísimos foros hoy en día, ¿no? Si hay algo que hay hoy en día y que nos permite en la era digital es precisamente hacer esas conexiones que a veces empiezan a través del mundo online y luego se materializan, ¿no? Como en el caso de muchos de los que estáis aquí, por ejemplo María Pilar, Jesús, por aquí abajo veo también a Manuel, a Lupita, es decir, hay muchas personas que ya a nivel personal nos conocemos. Entonces es muy importante que acudas a esos centros de networking, que hables con personas, que te sientas que no estás solo y que obtengas otros puntos de vista, como dice Elena, ¿no? Cuando sabes de tu vida también tener ese valor, que lo hablamos en una de las salas, para pedir ese consejo y
preguntar a otras personas cómo ven tu emprendimiento, cómo ven tu liderazgo y que te den esos consejos de cómo puedes seguir progresando, y eso te va a permitir el seguir desarrollándote, el seguir avanzando, y te va a permitir además verlo todo desde otra perspectiva, y seguramente el poder adjudicar tiempo de calidad mucho más balanceado entre tu vida personal y tu vida profesional cuando te ves desde los ojos de otros, sea un amigo, un compañero, un coach, un mentor que te va a ayudar a hacerte esas preguntas desde fuera. Así que muchísimas gracias, Elena, por incorporar esta línea de tu vida, ¿no? Y esos socios de responsabilidad, ¿no? O el hablar con otras personas y el saber que no estamos solos, y el beneficio de hablar con otras personas. De nuevo, el autoconocimiento. Importante, si os fijáis, importante la estrategia, importante esa idea, pero cuánto estamos comentando sobre el autoconocimiento como los grandes obstáculos de los emprendedores. Muchísimas gracias. Tenemos pues para que un par de personas más participen antes de cerrar la sala. Itza, buenos días. No sé si quieres compartirnos algo por acá. Hola, buenos días, Joan. ¿Cómo están? Gracias por darme la palabra. Nieves, yo comparto a lo que estás diciendo todo, porque además creo que son muchos temas los que estás tocando de una manera bastante ágil. Y por ahí escuchaba, todas las participaciones interesantes. Marco, que fue el que dijo algo que me hizo mucha resonancia, y además de eso creo en la energía que le colocamos a las cosas, ¿no? Y ese perder un poco el miedo a ser visibles, pero desde mi perspectiva considero que ser visible y perder ese temor tiene mucho que ver con lo que hemos tocado todo, el autoconocimiento, y saber desde dónde nos estamos viendo, si de lo que esperan de nosotros o lo que nosotros realmente tenemos para dar, de una manera ya estudiada, de una manera experimentada, pues con nuestras fallas y nuestros dones, nuestras fortalezas, poder dar al mundo de ese talento que hemos cultivado. Les deseo un muy buen día y gracias nuevamente, Nieves. Gracias a ti, Itza, y súper punto el que acabas de compartir, y además es que de nuevo fluye, ¿no? Porque es uno de los grandes obstáculos que os quería compartir, así que me encanta porque los estáis compartiendo vosotros desde vuestro ser, desde vuestra experiencia, que al final es lo más importante, que es ese miedo al cambio y al salir allá afuera, salir de tu zona de confort, ¿no? Porque ese miedo al salir, al saltar la barrera, la zona de confort al final es un gran peligro, ¿no? De los emprendedores. Es ese oasis de comodidad, estoy aquí dentro, estoy a gusto, ¿no? Pero te impide verdaderamente crecer y avanzar, y al final la felicidad, el crecimiento, cuando hablamos de objetivos, siempre lo digo, ¿no? El que verdaderamente un objetivo no es lanzar un proyecto. El objetivo no es emprender, el objetivo al final, tu gran propósito es qué persona te quieres convertir, cómo quieres sentirte, y al final si tú no creces, si no avanzas, si no sales de tu zona de confort, no estás desarrollándote, no estás convirtiéndote en esa persona que quieres convertirte, porque ese proyecto, ese emprendimiento te van a permitir lanzar ese proyecto, ese emprendimiento, pero te van a permitir convertirte en esa persona, y solamente te vas a convertir en esa persona, solamente vas a poder desarrollarte si sales de tu zona de confort, porque si no vas a seguir siendo la misma persona, ¿no? Y cómo superarlo, esa píldora, cómo superar verdaderamente salir de esa zona de confort, que todos hemos tenido esos miedos, ¿no? Y salir allá afuera. Pero es muy importante, pues, aparte del autoconocimiento, también empezar con ese poco a poco. Es muy importante tener una gran visión, pero como hablábamos ayer, aterrizarla. Y ahí la pirámide del éxito. A los que no estáis todavía en Telegram, aprovecho antes de cerrar la sala de que la pirámide del éxito y todos estos resúmenes están en el grupo del Telegram, Liderazgo 360, que lo veis en mi bio de Instagram, y luego compartiremos el listado de hoy. Pero establécete metas, como hablábamos ayer, objetivos
profesionales y personales. Y si tienes miedo, por ejemplo, en ventas, si tienes miedo en hacer ese pitch, ¿no? de ventas, pues simplemente practica, pero no te limites, porque si te limitas tú al final estás limitando tu desarrollo y estás limitando el cómo puedes ayudar a otras personas también. O sea, que es tu desarrollo, pero también estás limitando el cómo puedes ayudar a otras personas en tu desarrollo. Así que muchísimas gracias, Itza, por compartirlo, añadido a la lista. Son las 8 de la mañana y bueno, las 9 en España, y pues vamos a tener que cerrar, pero me encantaría dar paso a Jesús, si Jesús puede hablar antes de cerrar, y ya con eso pues terminamos la sala. Jesús, no sé si puedes hablar en estos momentos. Sí, estoy por aquí. Buenos días a todos. Bueno,